En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Y en la entrevista capital hoy nos acompaña José María Figaredo. Don José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy bien, ¿cómo estáis? Que es director de la Oficina Económica de Vox. Tenía muchas ganas de tener aquí en esta mesa de trabajo, encantada. Pues nada, a la orden. Bueno, tenemos un ramillete de temas. Podemos hablar de impuestos, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de las nóminas de los trabajadores, que también ha dado mucho que hablar durante esta semana, o de la entrevista hoy que saca el Economista en portada del ministro Carlos Cuerpo hablando de gasto público y de déficit. ¿Qué le tienta más? Bueno, podemos hacer un repaso rápido así por todas, que además están muy relacionadas. Para empezar, Carlos Cuerpo nos dice que sí, confiesa que el gasto público va a crecer, confiesa, era evidente, y dice, pero esto será compatible con menor déficit. Bueno, está confesando que lo que van a hacer es subir los impuestos. O sea, si vas a gastar más y va a haber menos déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, eso quiere decir necesariamente que van a exprimir a los españoles cada vez más, que esto a su vez está relacionado con la cuestión de los impuestos. Pero y a su vez con Garamendi. Me pondré en los pies, en los zapatos del señor Carlos Cuerpo. Dirá, nos podemos permitir el lujo de incrementar los impuestos porque estamos creando empleo y porque la economía crece a un ritmo sostenido. Somos la economía europea que crece con mayor vigor. Bueno, eso es falso. Es la economía europea que más ha crecido en los últimos cuatrimestres porque era la que más había caído. De hecho, España no recupera los niveles pre-COVID hasta hace escasos meses, mientras que el resto de países de la Unión Europea habían recuperado los niveles pre-COVID hace años ya. España, de hecho, cada vez se queda más atrás en esa carrera del crecimiento del PIB per cápita. Tanto es así que el PIB per cápita de España, que son como unos 30.000 euros, está más cerca del de Estonia, con todo el respeto, pero Eslovenia, perdón, no Estonia, del de Eslovenia, que son 29.750 euros. Y el PIB per cápita medio de la Unión Europea son 40.000 euros. O sea, es que España está más cerca de Eslovenia que de la media de la Unión Europea. Entonces, que nos vengan a contar que, bueno, que esto es todo un paradigma de crecimiento y que aquí podemos permitirnos todo el gasto y el dispendio que queramos, es una falacia terrible. Ustedes abogan por una bajada de impuestos y también por una simplificación de los tramos del IRPF. Proponen 2 tramos del IRPF y también la exención para rentas inferiores a 22.000 euros. Así es. Lo has explicado muy rápido y con una sencillez tremenda porque es el espíritu de la propuesta. ¿Qué supondría esto para el bolsillo de los españoles y qué supondría esto para los ingresos del Estado? Bueno, el primer paso sería que todos los españoles que cobrasen 22.000 euros o menos no pagarían nada por IRPF, sin triquiñuelas, sin deducciones, ni el problema de los 2 pagadores, no 2 pagadores, si el paro, no paro, nada. Que los primeros 22.000 euros están completamente exentos. Y a partir de ahí tenemos un primer tramo que avanza hasta los 70.000 euros. Esas rentas están gravadas al 15% y en cuanto subes de peldaño, las rentas que excedan esos 70.000 euros están gravadas al 25%. Y esto se complementa con una reducción del tipo aplicable por cada hijo. Es decir, cada hijo minora el tipo en un 4%. Entonces, quien tenga un hijo, el primer tramo no será el 15, sino el 11, el segundo tramo no será el 25, sino el 21. ¿Y esta simplificación del IRPF haría que los españoles pagáramos menos impuestos? Así es. ¿Y que el Estado ingresara menos vía impuestos? Así es. El cálculo que hemos hecho es que la pérdida en recaudación que sufriría el Estado sería de entre 12.000 y 18.000 millones de euros. Entonces me pongo otra vez en los zapatos del señor Carlos Cuerpo y digo, no habría dinero suficiente para políticas sociales. Sí lo habría, porque, mira, el gasto que España hace en subvenciones directas por encima de 100.000 euros es de 30.000 millones de euros. Las que están por debajo de 100.000 euros no han sido contabilizadas. Solo por encima, 30.000 millones de euros. Estas subvenciones van
Pues al Ministerio de Exteriores de Marruecos, por ejemplo, al Ministerio de Pesca de Mauritania, por ejemplo, a empresas, bueno, todas las del IBEX, a, pues no lo sé, a de repente una aerolínea, a de repente una empresa metalúrgica que ha sido rescatada en Cataluña, porque esto son subvenciones directas, esto no es un contrato público, esto no es que se contrata a una aerolínea para que haga la línea Madrid-Valencia y se le paga. Esto, no es eso, esto son subvenciones, dinero público. Bueno, pues aquí hay 30.000 millones. Luego, de las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas, la parte que no es sanidad, justicia, educación, servicios fundamentales, son 60.000 millones de euros. Ya tenemos 90.000 millones. Además de esto, según el Instituto de Estudios Económicos, hay ineficiencias en la Administración General del Estado que se cuantifican hasta 60.000 millones de euros también. Y entonces con esto nos plantaríamos en 140.000 millones de euros que ya tenemos localizados, que ya tenemos las partidas localizadas, ya se nos ha indicado, pues eso, entre el Instituto de Estudios Económicos, este listado de subvenciones, las transferencias a las comunidades autónomas, tenemos todos esos conceptos que podríamos empezar a minorar o directamente eliminar hasta llegar a un ahorro de 18.000 millones de euros. Es decir, tenemos ¿cuánto hemos dicho? 150.000 millones de euros, de los cuales tendríamos que ahorrar hasta 18.000 millones de euros para poder implementar esta rebaja en el IRPF. Hablando de impuestos que soportan las empresas, quiero que escuche las declaraciones esta misma semana del presidente de la patronal, Garamendi, hablando de la nómina de los españoles. Que la nómina te llegue todo el dinero y seas tú, como en el impuesto sobre la renta, el que declares ante Hacienda qué es lo que pagas aquí, qué es lo que pagas en la seguridad social, qué es lo que se paga. Porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. ¿Se podría hacer, sería correcto que los españoles, sí que sería necesario que los españoles fuéramos mucho más conscientes de todos los impuestos que soporta también el empresario? Resulta evidente que al gobierno esto le molesta. Hombre, ayer dijo Yolanda Díaz que Garamendi había utilizado un discurso tipo Milei o tipo Pram. Sí, pues bueno, el miércoles en la sesión de control le dije a la ministra de Hacienda, le dije, bueno, es que un español que cobra el salario mínimo interprofesional, por cada español que cobra el salario mínimo interprofesional, Hacienda y el Estado se llevan unos 8.400 euros, que es un 54% de lo que esa persona gana. Y ella me respondió, ¿es usted un mentiroso? El SMI no paga IRPF. Claro, yo hablaba de todos los impuestos, ella cierra su respuesta al IRPF porque les duele, porque saben que es verdad. Un español que gana el SMI paga un 30% por las cotizaciones a cargo de la empresa, las cotizaciones a cargo del trabajador, la retención del IRPF, que es falso, que ella, lo que dice la ministra, de que están exentos. Un trabajador que cobra el SMI en España, en Asturias, sin ir más lejos, pagaría 300 y pico euros. Pero es que si ese mismo trabajador ha estado en el paro, o ha estado en ERTE, o es un fijo discontinuo, pagaría la friolera de 4.000 y pico euros, porque no se podría acoger a una determinada reducción que está planteada. Eso, más luego todos los impuestos indirectos, el IVA, el IBI, hidrocarburos, etcétera. En conclusión, para alguien que cobra el SMI, por cada 2 euros que esta persona recibe en su bolsillo, el Estado se lleva 1. Entonces, y esto les hace daño a los miembros del gobierno, porque sería mostrarle a la gente cuánto cuesta el Estado. Y si la gente viese lo que de verdad cuesta el Estado, empezaría a discutir declaraciones como la del señor Cuerpo, hablando de que vamos a incrementar el gasto. Oiga, es que el gasto ya es terrible. No se pueden ustedes permitir incrementarlo. Necesitamos todos ser mucho más conscientes de los impuestos que soportamos Bueno, perdón, voy a matizar. Necesitamos que el gobierno sea transparente.
Bueno, y necesitamos todos también ser mucho más conscientes de los impuestos que Sí, pagamos, ¿no? pero o Porque sea, la muchas culpa, veces en la la nómina culpa, sí que vemos, por ejemplo, el IRPF y otras sí, retenciones, pero no vemos ujú, la otra parte que paga la sí, empresa. pero la Yo creo que culpa ahí a es, Garamendi se le malinterpretó o quizás él se expresó mal. pero Eh, el problema es que no tenemos que señalar al, al trabajador, no hay que ya. señalar a los españoles, porque el culpable de esto es el gobierno. Y Mm, pongo un símil. En una etiqueta se obliga a la empresa que vende un producto a identificar todos los ingredientes. Y tiene que ponerlo en negrita, los unos, los alérgenos, todo lo tiene que poner claro, se le obliga a hacerlo. Al gobierno que nos está sacando el dinero de nuestros bolsillos, porque no se le obliga a mostrar uno por uno, y es el gobierno. El culpable de esta opacidad, el culpable de este desconocimiento, es el gobierno. ujú. Otro de los asuntos, porque ya el tiempo apremia, tema de la vivienda. Ayer Pedro Sánchez se reunía con las principales patronales constructoras para buscar soluciones al problema de la vivienda, al acceso a la vivienda de los españoles y principalmente de los jóvenes. Esto es lo que decía la ministra. Muy importante también para el ministerio que dirijo es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos, porque hoy el parque de vivienda en alquiler, en su mayor parte, pertenece a propietarios particulares. El 95% de viviendas en alquiler hoy lo son de propietarios particulares. Y a ellos me dirijo para decirles que el Gobierno y el ministerio que dirijo va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que también desde la iniciativa privada, desde los particulares, puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible. Bueno, se ha dado cuenta el Gobierno de que se necesita ampliar la oferta para mejorar el alquiler. Y para ampliar la oferta no hay recetas mágicas. ¿Realmente vamos a ver esa seguridad jurídica que piden todos los propietarios? Lo dudo muchísimo. Todas las leyes que el O sea, gobierno ha que esto ha sido un aprobado paripé, lo van de ayer en fue un contra. paripé. Seguro que sí. El gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que se debería hacer para solucionar los problemas de vivienda. Hemos propuesto nosotros liberalización del suelo, bajada de impuestos, seguridad jurídica para los arrendadores, una serie de medidas que el gobierno ha desoído completamente, ha hecho exactamente todo lo contrario. Ya se ha sucedido, se ha reducido la oferta de vivienda en alquiler y por lo tanto han subido los precios. Dos, tres cositas más. Telefónica, la entrada del Gobierno en Telefónica y el lío que está teniendo con Talgo. ¿Cómo lo ve la intromisión del Gobierno en las empresas? Bueno, es pues típicamente intervencionista de un gobierno. Pero lo que más llama la atención es que si el gobierno no deja de repetir que no hay dinero para, al revés, que el dinero de los españoles se va a las cuestiones sociales, se va a sanidad, se va a educación, lo cierto es que no, parece que hay dinero para todo, salvo para sanidad y educación. ¿Y la entrada del Gobierno en Telefónica? Bueno, nos parece un abuso y que es una cuestión que es de muy dudosa legalidad. De hecho, se está discutiendo si puede entrar, acceder a una participación de control, si no, bueno, en fin. Fondos Next Generation. Ayer también conocíamos que el Gobierno acapara el 90% de los fondos europeos y que cada vez se está retrasando más el desembolso de esos fondos. ¿Cómo calificaría la gestión del maná de Europa? Bueno, es una gestión nefasta, está sirviendo simplemente para dopar al gobierno y mantenerle en el poder, pues eso, con fondos al margen de las cuentas públicas. Y para terminar, hoy en el Diario del Mundo hay una entrevista muy interesante a Enrico Letta, que es el ex primer ministro italiano. Dice que el ahorro de Europa se está yendo a Estados Unidos y con ese ahorro se están comprando empresas. ¿Lo comparte? Bueno, no sé cuáles son las cifras, o sea, esto debe ser una cuestión bastante objetiva, pero lo que sí que es evidente es que en España la capacidad de gestión y de maniobra de los fondos de inversión nacionales está muy limitada, de tal forma que el ahorro de los particulares en España se puede dedicar y destinar a cuestiones muy limitadas, mientras que en Estados Unidos actúan al final como inversores particulares cualesquiera y son capaces de intervenir en cualquier sector del mercado. Para ellos es mucho más fácil manejarse que para nosotros. Por lo tanto, lo que dice encaja en lo que podría estar sucediendo, pero desconozco si efectivamente los flujos demuestran eso. Muy bien, pues don José María Figaredo, director de la Oficina Económica de Vox, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Gracias, adiós. Chao.